Estábamos revisando las leyes de Newton, o leyes del movimiento, y habíamos revisado la primera ley, ¿verdad? O también llamada ley de inercia, ¿verdad? Y esta menciona que un cuerpo que esté en equilibrio se debe a que la suma de las fuerzas en ella debe resultar cero. Esta es la condición de equilibrio, ¿no? Le ponemos así de traslación para diferenciarlas, porque también puede haber la condición de equilibrio para la rotación. Entonces, en la traslación, la condición que cumple el equilibrio de un sistema es que la fuerza neta sobre ella es cero, ¿sí? Ahora nos toca incorporar la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Supongamos que tenemos entonces un cuerpo cualquiera y que de ese cuerpo se han aplicado una fuerza F1 con su magnitud y dirección establecida por ese vector, una fuerza F2, etcétera, una fuerza Fn, ¿sí? Si sumamos todas esas fuerzas, desde la primera hasta la n fuerza, hasta la enésima fuerza, y ahora resulta que esa fuerza ya no es cero, sino que es una fuerza resultante, digamos, hay una fuerza neta que es distinta de cero, manifiesta la segunda ley de Newton que eso se debe a que existe una fuerza neta que provoca un cambio en lo que Newton llamó cantidad de movimiento. Esta nueva magnitud física, cantidad de movimiento, por ahí nomás dele a él. Cójame Cáceres ese. Téngame ahí. Cantidad de movimiento. Define Newton. Vamos a utilizar la letra P como cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de la partícula, es decir, esta partícula tiene una masa m, por la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento será la masa de la partícula por la velocidad instantánea que tenga la partícula. O sea que esta cantidad es vectorial también. La dirección que tenga la velocidad será la dirección que tenga la cantidad de movimiento. Las unidades de medida de la cantidad de movimiento serán kilogramos de masa por metro segundo. Serán las unidades de la cantidad de movimiento. Entonces, la ley que describe un cuerpo cuando existe una fuerza neta que no es cero, se manifiesta en la medida de qué tan rápido cambia la cantidad de movimiento. Es decir, si yo puedo medir cuánto cambia P, ¿cómo? En un determinado momento, la partícula tiene una cantidad de movimiento P sub 2 y antes tenía P sub 1. Es decir, marca un instante, digamos que este es el cronómetro, ¿no? Hay un tiempo T1 y en ese tiempo T1 existe una partícula de masa m que se está moviendo a una velocidad v1. ¿Cuál es la cantidad de movimiento? El producto de la masa por la velocidad 1. Si esta partícula se encuentra en un instante t sub 2, entonces esta partícula, la misma de masa m, si medimos una velocidad v sub 2, registra una cantidad de movimiento p sub 2. El valorar esta diferencia en cuánto cambió p significa restar mv sub 2 menos mv sub 1.
Por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento será el producto de la masa por la variación de la velocidad. O sea, m por el cambio de velocidad. Entonces, si yo estoy examinando qué tan rápido cambia la cantidad de movimiento, comparo el cambio de P, que es masa por delta V, con respecto a delta T. ¿Qué es delta T? Delta T es el intervalo producido entre estos dos momentos, entre estos dos instantes. Es decir, delta T es el tiempo transcurrido entre T2 y T1, los tiempos que marcan el reloj, el cronómetro. Entonces, cuando se mide qué tan rápido cambia la cantidad de movimiento, de esto se deriva la masa por el producto de la rapidez con que cambia la velocidad. ¿Y qué define este índice de rapidez de cambio de velocidad? Aceleración media. Muy bien. Esta es la aceleración media. Pero nosotros hemos aprendido luego, ¿no es cierto?, que si esta expresión de la masa por el delta V sobre delta T, que es la aceleración media, le tomamos el límite a esta expresión cuando delta T tiende a 0, resulta que esto es equivalente a decir la masa por el límite de delta V, delta T, cuando delta T tiende a 0, y este límite define la primera derivada de la velocidad, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho entonces antes en cinemática, que si dB a dt equivale a la aceleración, entonces yo acabo de determinar a través del análisis, la definición de cambio de la cantidad de movimiento, que esa fuerza neta que experimenta una partícula como una medida de la rapidez de cambio de P no es otra cosa que el producto de la masa por la aceleración. Solo que, claro, ahora lo puedo manifestar en términos de la primera derivada de la función velocidad instantánea, masa por aceleración. ¿De qué otra manera se puede escribir la segunda ley? Si usted ve esto, suponga que usted saca el límite cuando delta T tiende a 0 de delta P sobre delta T, ¿esto qué representaría cuando saque el límite? La primera derivada de P. Es decir, que la fuerza neta que experimenta una partícula también se puede escribir como la primera derivada de P. Siendo P, ¿qué cosa? La función de la cantidad de movimiento en términos del tiempo, por ejemplo. Entonces usted conoce P en términos del tiempo, deriva eso. Y eso equivale a la fuerza neta. La primera de ellas tiene manifiesta la masa en forma explícita, ¿no? La segunda forma de escribir la segunda ley de Newton, la masa está implícita ¿dónde? Dentro de la definición de cantidad de movimiento. Aquí. Porque P es el producto de la masa por velocidad. Entonces, recordar, no solamente la fuerza neta la puedo escribir como masa por aceleración, ¿no?, como los que ustedes conocen, sino que además debo reconocer que si la aceleración lo puedo definir como la primera derivada de v, el producto de la masa por esa primera derivada de la velocidad es la fuerza neta. Así como la primera derivada de la cantidad de movimiento también es la fuerza neta. Bien, a partir de esta definición de la segunda ley, la voy a resumir aquí, ¿no? Fuerza igual primera derivada de P de T, o fuerza igual masa por primera derivada de velocidad. ¿Qué más puedo escribir? ¿De qué otra manera se puede escribir la segunda ley de Newton? En términos de la posición. Suponga que usted conoce la función de posición. X, digamos que es la posición, un movimiento unidimensional. ¿Cómo puedo escribir yo la segunda ley de la fuerza neta en X sería, ¿no es cierto? Masa por la aceleración. Pero yo conozco la posición X.
Claro, como la aceleración sería la segunda derivada. Muy bien. Ahí está. Todas esas son formas posibles, ¿no? Detrás de esto, aquí yo estoy enfatizando, es un movimiento de una dimensión. La fuerza neta solamente tiene componente X. Si usted no ha caído en cuenta, pues fíjese, tenga cuidado. Esto en general, para una, dos o tres dimensiones. Si son tres dimensiones, debería hablar Fx más aceleración X, Fy más aceleración Y, etcétera, ¿no? O sea, estoy hablando vectorialmente y aquí hay que considerar si es un movimiento bidimensional o un movimiento espacial o unidimensional. Porque estas son cantidades vectoriales y hay que tratarlas como tales, con las componentes que correspondan. Cuando usted está analizando ya dimensión por dimensión, uno suele poner sus índices aquí, ¿no? Uno enfatiza la coordenada X, Y, Z. ¿De acuerdo? En general, ¿cómo diría si es n-dimensional? Si es masa, vector de posición, segunda derivada, ¿entiende? Porque el vector de posición lo llamamos R. Entonces, la segunda derivada del vector de posición R sería la aceleración. Muy bien. Bueno, pero volvamos a un movimiento unidimensional. Por ejemplo, movimiento unidimensional, la caída libre de un cuerpo. ¿Sí o no? Que lo hemos estudiado antes y usted dice, a ver, un cuerpo de masa M cae libremente. Y acá está el suelo, la tierra. Nos preguntamos, ¿qué es lo que causa que este cuerpo caiga hacia la tierra? Una interacción. La respuesta es una interacción. ¿Quiénes interactúan? Este cuerpo de masa M y la tierra. ¿Se acuerdan qué era la fuerza? La fuerza es la manifestación de la interacción entre dos partículas. Entonces aquí el cuerpo y la tierra interactúan. Entonces la tierra, al interactuar con ese cuerpo, le provoca una fuerza de atracción gravitatoria. Esa es la fuerza F, ¿no? Fuerza F, la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Qué otra fuerza existe? Si suponemos caída libre, la resistencia al aire no hay. Porque de existir resistencia al aire yo tendría que poner una fuerza contraria al movimiento, ¿no? La resistencia al aire. Pero si la despreciamos, porque es caída libre, entonces la única fuerza que está actuando sobre este cuerpo es esta interacción con la Tierra. Y esa es la fuerza neta. Y esa fuerza neta, de acuerdo a lo que acabamos de decir aquí, debe ser igual a la masa por la aceleración. ¿En qué dirección se está acelerando este cuerpo? En Y, digamos, ¿no? Esta aceleración. Y esa aceleración es constante, ¿verdad? Y es la gravedad. Por lo tanto, cuando yo escribo fuerza igual masa por aceleración, esta fuerza gravitatoria será la masa por la gravedad. Porque la aceleración sabemos que es 9.8, la gravedad. Y a eso es lo que denominamos peso. A eso vamos a denominar peso.